Hola, bienvenidos a Consejos IAFO para hablar en público, un programa donde semana a semana nos acercamos a personas, profesionales cuya área de responsabilidad es comunicar. Hoy tenemos el privilegio de recibir a una comunicadora, una mujer ama de casa, trabajadora, madre, esposa, todoterreno. Hoy recibimos con mucha alegría a Minelia Quevedo. Minelia, bienvenida. Hola. Bueno, por fin tenemos este encuentro ya pautado hace unos días y bueno, el tiempo de Dios es perfecto, hoy estamos aquí para hablar un poquito. Me siento bien porque primera vez que me van a entrevistar, siempre estoy del otro lado, generalmente desde que estoy comunicando, pues estoy del otro lado, ahora estoy del Bueno, lado un privilegio para nosotros que esta sea tu primera vez como entrevistada. Sí. Minelia, nosotros en Consejos IAFO para hablar en público tenemos zonas donde queremos cada una con un fin definido, con una finalidad muy establecida. En esta primera zona es una zona de cercanía, donde siempre tratamos de acercarnos al entrevistado. ¿Quién eres, Minelia? Háblanos de ti. ¿Qué haces? Bueno, ¿quién soy? Creo que soy una persona muy cercana, sencilla. Me considero bastante sencilla y con todo respeto, pues humilde, ¿no? Como considero que ante todo uno tiene que tener humildad para ejercer cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier trabajo, pues la humildad va de por medio y el agradecimiento a Dios. ¿Quién soy? Bueno, acabo de cumplir 42 años y bueno, estoy ejerciendo creo que soy comunicadora social desde antes de nacer porque me crié en el mundo de la radio, crecí en la radio. Y estar en la radio, en una cabina de radio, pues para mí es como pez en el agua. Estudié comunicación social, empecé en una universidad y terminé en otra por cuestiones y circunstancias de la vida. Y bueno, antes de la pandemia ya tenía un proyecto de radio porque ejerzo en la parte pública, también tengo un trabajo. Pero ya por cuestiones de hacerme mamá o de dedicarle tiempo a mi hija, que estaba muy pequeña, pues decidí estar en casa más tiempo con mi hija. Pero el momento de que mi hija tuvo una edad, digo, bueno, hasta aquí, debo retomar mi vida como profesional en la comunicación y decido a través de un proyecto, a través de mi papá, emprender o ejercer la radio, algo que siempre había querido hacer, pero se llegó el momento y trajo un proyecto y se ejerció, se engranó, se buscaron los apuntes, mi papá me apoyó, bueno, vamos a hacerlo de esta manera y me saca un boceto que se llama Sábado AM, que es un programa semanal. Me dice, vamos a hacerlo, le dimos forma, no teníamos el nombre. Llegamos hasta Sábado AM, las secciones, nos tocó la pandemia. El día que se inició en Venezuela, que dieron la alarma por la pandemia, pues ese día íbamos a iniciar, se paró todo. Y bueno, nada, esperamos el momento y empecé a adentrarme más en la radio, a estudiar, a conocer más, no como de tercera mano, sino de primera mano, ¿no? De estar allí frente al micrófono, de ejercer, de conocer cómo era estar frente a un micrófono y ejercer la locución. Hace poco también terminé la certificación de locutora profesional a través de la Universidad del Zulia, que eso me complace mucho también, porque es como dar complemento a lo que uno está haciendo, ¿no? Y hacerlo como la legalidad que se tiene que ejercer en el país. Y bueno, nada, creo que soy mamá, tengo una hija de casi 13 años, soy hija, soy compañera, soy amiga y creo que lo que más me gusta, te reitero, es que soy una mujer con todo el respeto, humilde, sencilla, no me valgo de ningún título ni de ninguna algarabía de que yo trabajo en radio o que he hecho algunas cosas con ustedes en la oratoria que me encanta. Yo siempre que tengo la oportunidad de dirigirme a alguien y le digo, ¿quieren estudiar oratoria? Vayan con Francisco y Sara. Eso para mí me complace y Gracias. me siento muy orgullosa de estar hoy aquí
y de todo el desarrollo que ustedes han tenido, porque lo sé desde hace mucho tiempo, sé cómo han venido caminando y han abierto puertas y se han abierto puertas y siguen haciendo cosas importantes y cada día es mejor y cada día los veo más abiertos y para mí eso es un orgullo porque somos de acá de Guanare, de esta ciudad del centro occidente del país y como ustedes bien lo dicen, quieren hacer de Guanare la capital de la oratoria y lo están haciendo y están forjando ese camino, granito a granito. Se han abierto puertas y eso quiere decir que la constancia y la disciplina que ustedes tienen acá en IAFO pues, ha hecho que valga la pena estudiar y estar aquí. Gracias por esos piropos, gracias por esos Pero piropos. es que siempre lo voy a decir y cada vez que tengo la oportunidad en el programa lo digo, me gusta cómo es IAFO, me gusta Francisco, me gusta Sara, me gusta el desarrollo que ustedes tienen acá, con todo el despliegue de las personas que los apoyan, ahora con los niñitos, que también es importante, todo eso me gusta. Pero en fin, me está diciendo que quién soy, bueno, soy una mujer sencilla. ¿Cómo fue esa Minelia estudiante? ¿Dónde estudiaste? Porque tú sí eres, algo que hay que aclarar muchas veces, aquellos que de pronto estamos en medios, estamos en redes, que comunicamos, de pronto no somos comunicadores, porque en mi área yo soy docente universitario, soy docente de carrera, pero no soy comunicador social. Tú sí eres una comunicadora social. ¿Dónde estudiaste, Minelia? Bueno, yo estudié en la primaria, la estudié en la escuela José María Vargas. Allí estuve desde segundo grado hasta sexto grado y la secundaria la estudié en el Colegio Lourdes. Yo soy lourdista. Eres lourdista. ¿Y a nivel universitario? A nivel universitario inicié mi carrera de comunicación social, la primera parte la hice en la Universidad Bicentenaria de Aragua en Maracay y la terminé la carrera como comunicadora social en la Universidad Cecilio Acosta, que fue donde egresé, que queda en Maracaibo, pero en ese momento había un núcleo en Barquisimeto y yo terminé allí. Terminé toda la parte académica allí en Barquisimeto y bueno, el título sí lo fue recibir en Maracaibo, en el Estado Civil. Quiere decir que has recorrido a nivel universitario también, ¿no? Conociendo, sí, nutriéndote, sí, porque eso también es. Sí, en Maracay, pues yo digo que Maracay para mí es mi segunda casa, dejé muchas amistades allí, mucho aprendizaje, crecimiento como persona, porque yo me fui para Maracay con 18 años, nunca había salido de mi casa, porque soy única hija, niña consentida, debo decir, y siempre lo confieso que soy una niña consentida de la casa, ¿no? Entonces salí y creo que las bases de formación para los hijos están desde la casa y los valores para la vida están en la casa. Y creo que salí de mi casa con buenos valores y con esa concordancia que me dio para ser lo que soy hoy. Entonces para mí los valores de familia, los valores de los padres es muy importante. No importa el contexto, no importa si tus papás están separados o viven juntos, sino esa formación desde la casa. Y creo que eso fue lo que yo me llevé para Maracay, el tiempo que estudié allá y después retorné y después terminé la carrera en otro sitio, en otra universidad, pero me siento agradecida por la formación de los valores de familia que tengo. Nelia, vamos a una primera pausa y ya regresamos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la licenciada Minelia Quevedo. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de Minelia Quevedo, licenciada en Comunicación Social, locutora profesional, una mujer que desde sus genes, lo decías tú, que desde antes de nacer ya estabas comunicando. Sí. Minelia, esta segunda zona de recuerdo, cuando tú dices, yo desde antes de nacer, ¿qué recuerdas de esa infancia? Porque tú naciste, te criaste, te desarrollaste en un ambiente comunicativo, porque tu papá es una persona muy reconocida a nivel de locución acá en Guanare. Sí, bueno, ¿qué recuerdo? Estaba como Tere, más pequeña que Tere. Y yo acompañaba, mi papá tenía un programa los domingos, 4 horas de programa en la radio, y yo lo acompañaba a la cabina. Y yo me sentaba en uno de los muebles ahí, y yo lo veía hacer su programa. Imagínate, 4 horas de programa, cada domingo duró como 10 años. Y siempre estaba allí, dentro de la cabina de radio. Siempre, a pesar de que de niña era muy tímida, fui bastante tímida, ¿no?
pero siempre estaba mi papá, siempre me involucraba en su trabajo, siempre estábamos haciendo algo para la radio. Cuando era la época de las vacaciones siempre hacíamos, o mi papá hacía producciones para niños y yo estaba involucrada allí y siempre tenía la oportunidad de hablar con el micrófono. Eso en la parte de comunicación te puedo decir que siempre estuve allí, aparte de que mi papá ha hecho una carrera de locutor bastante amplia, no nada más en radio, sino en otros aspectos, y siempre he estado en la televisión, en algún medio de comunicación siempre me he desarrollado, pero sí, siempre he estado allí, siempre he estado en esa parte, siempre comunicando. De alguna forma, a pesar de mi timidez de niña, pues siempre he estado allí dentro de los medios de comunicación, expresando de alguna forma. Y claro, a través de mi papá, esos conocimientos y esa manera de hacer la radio, que hoy es reconocida por muchas personas, ese impulso, ese legado que a la final deja uno en la construcción de algún programa, de algún proyecto, así como ustedes lo hacen aquí, pues es un legado, es una construcción que se va forjando en el tiempo y llega en los espacios donde se es reconocido por el trabajo. Minelia, de tu infancia, en la escuela, porque de pronto en la radio porque estaba tu papá y había cierta comodidad, o un cierto respaldo, ¿no? Pero ¿cómo era Minelia en la escuela? ¿Cómo comunicaba esa niña consentida, esa niña toñeca, esa niña única, esa hija única, perdón? ¿Cómo hacías para comunicar en la escuela? ¿Qué recuerdas? Era muy callada. Yo hacía mis actividades, tenía mi grupo de amigas, pero participaba en algunas cosas de colectivo de la escuela o por lo menos vamos a hablar un poco más grande ya en el Lourdes. Y tuve la oportunidad de hacer teatro de títeres, que hicimos hasta los muñecos, aquí con la compañía de Teatro Tempo, estuvimos allí. Pero yo era muy callada, reservada, ¿no? Pero siempre estaba, cuando tenía que hacer las cosas, pues lo hacía, ¿no? Comunicaba, si tenía que hacer alguna actividad, alguna exposición, me preparaba y lo hacía. Pero siempre muy, vamos a llamarlo como de buen comportamiento. Esta es la palabra que se me ocurre en este momento, de buen comportamiento, tranquila y bueno, hacía siempre mis actividades como tenía que hacer. Minelia, el miedo escénico en esa época. Mucho. ¿Sí lo recuerdas? Sí lo recuerdo. ¿Algún momento? Porque de una vez cuando te dije miedo escénico, me mira, pones ese rostro así. Claro, porque siempre el miedo escénico está. Eso no se quita. Uno lo puede controlar, pero eso no se quita. Era bastante, porque imagínate uno en el liceo y quizás no había esas herramientas que hay ahorita, pero la tecnología te da, uno busca un tutorial por las redes y te informa y te dice, bueno, desplázate así, ponte para allá y agarra suelta el papel, pero en ese momento no. Yo recuerdo que yo me aprendía vamos a decir, al caletre, ¿no? Todo lo que tenía que decir y intentaba decirlo lo más natural que pudiese. Pero era fuerte porque enfrentarse a los compañeros de estudio o al profesor, eso era un miedo, eso te daba como un frío en la garganta y te bajaba y te subía y tú frente a todos los compañeros, pero creo que siempre salía airosa. Ahora, no había esa presión, pero tú eres la hija del locutor. No, nunca. Oye, es bien particular porque a veces sucede, mira, tu papá habla, tu papá comunica, tu mamá hace esto, como que el grupo social te presiona, ¿no? No, nunca lo tuve. Siempre hacía mis actividades con mis compañeras, además tenía una mamá de una de las mamás de las amiguitas que nos apoyaba y estudiamos en su casa, entonces ella nos ponía en un espacio de la sala de su casa, Minelia, pase por aquí, Ana, pase por aquí, y nos daba esa integridad de poder ella vernos, desarrollar el tema que íbamos a hacer, la exposición o cualquier la actividad que teníamos para el momento, y ella nos corregía, pues dentro de los conocimientos que ella tenía, pues nos corregía y creo que salíamos bien. No teníamos esa presión no, ninguno teníamos presión y menos yo no. Minelia,
estos recuerdos de Minelia comunicando ya como licenciada, ya esos primeros pasos ejerciendo la carrera? Wow, fíjate que siempre hay miedo. Recuerdo cuando estaba haciendo las pasantías que estuve en la universidad donde terminé la carrera, pues te exigen pasar por cada uno de los medios, ¿no? En este caso la radio, la televisión y escrito, ¿no? En ese momento todavía era el periódico y bueno. Y me mandan en la televisión, me mandan a hacer una pauta con el gobernador. Me dicen, tienes que preguntarle esto. Me dio miedo. Porque yo tenía que hacerlo. ¿Sí? El gobernador está en tal lado y tienes que ir a hacer esta pauta y le vas a preguntar eso. Era enfrentarme a alguien de relevancia para tener que desenvolverme y salir airosa, ¿no? ¿Cómo preguntarle? Entonces, en ese sentido, uno tiene que prepararse. Hay que estudiar, hay que saber qué le voy a preguntar, si es la parte económica, la parte agrícola, la parte de salud. No recuerdo el tema en este momento, pero hay que prepararse. Para hacer una entrevista hay que prepararse. Hay que conocer a quien vas a entrevistar. Y más a una persona con renombre que es un primer mandatario regional, pues te vas a enfrentar porque a la pregunta o a las preguntas que le vayas a hacer. Recuerdo que, bueno, yo me fui con mi camarógrafo y fuimos a la pauta, esperamos que todo se diera. Y yo le hice la pregunta al gobernador sin mayor titubeo. Claro, yo ya tenía mi respaldo hecho. Y bueno, él me contestó y listo, pues hice mi pauta como me la pidieron y ya. Pero hay que prepararse. Tú no puedes llegar a hacer una entrevista sin tener una preparación previa. Siempre hay que prepararse. Y bueno, así van ascendiendo las cosas. Cuando empecé a ejercer la radio, bueno, tenía miedo, todavía tengo miedo. Me da un susto cada sábado que voy al aire y que está el cuadrito que el operador me hace, vamos al aire, que salís en el aire. Me da miedo. Ya lo sé, creo que lo sé manejar, pero siempre está el miedo. Entonces podemos decir que dentro de tus recuerdos ya hoy disfrutas de esa ansiedad, de ese miedo y ya da ese paso al disfrute, ¿no? Sí, otro recuerdo que tengo ahorita que me llega a la mente es de una actividad que me invitaron, tenía yo como 13 años, al decir una poesía, algo así, de un aniversario de una de las emisoras de acá de Guanare. Y me tenía que perder algo también como mal memorizado. Y yo recuerdo que salí al teatro y tenía miedo. Y vi gente frente a mí y yo hablando y tenía miedo. Recuerdo ahorita que las manos me sudaban, pero yo lo hice. Creo que la mente también y todo lleva, todo el control de tus emociones. Cómo lo vayas, eso lo veo ahorita, ¿no? Que soy adulta. El control de las emociones y cómo vayas enfocándote en el mensaje que quieres decir. Minelia, vamos a una segunda pausa y ya regresamos a Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de Minelia Quevedo. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de la experiencia de nuestra querida Minelia Quevedo. Minelia, en esta tercera zona es una zona de aprendizaje. Ya hablamos de ti, ya hablamos de esos primeros recuerdos. Ahora, a nivel comunicativo, de esos primeros pasos que diste, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son esas enseñanzas que tú dices, todavía hoy las reviso, me acompañan, las corregí, las mejoré? El poder de controlar con tu mente los pensamientos. Creo que eso me ha hecho rebasar los miedos. El poder decir, yo lo puedo hacer. Tengo miedo, pero lo voy a hacer. Controlar tu mente. Eso me ha funcionado. Ese primer aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, de controlar tus pensamientos, ¿te quitó el miedo? No, pero lo puedo controlar. Siempre va a haber el miedo, pero lo puedo controlar con mi mente. De esa entrevista con el gobernador, ¿qué aprendizaje te llevaste? ¿Qué aprendizaje
hoy tú dices, lo vuelvo a hacer y lo puedo hacer mejor? Estudiar, prepararme, lo que te dije en el bloque anterior. Prepararme, indudablemente te tienes que preparar. Para hacer una entrevista te tienes que preparar. ¿Cómo es tu preparación para hacer el programa de radio? Porque hablas mucho y es importante esto, esa énfasis que haces en la preparación. ¿Cómo es Minelia preparándose para ese programa de radio, para esas actividades de comunicación? Bueno, el programa es de 2 horas, pero la primera hora tiene 2 secciones. Hay que preparar un guión. Yo tengo un guión establecido. Ya a estas alturas, pues yo ya sé nada más con ver cuántas canciones puedo meter, el bloque que voy a hablar de 3 minutos, cada bloque de lo que voy a hablar más la canción, ya eso lo tengo preestablecido en mi mente. Cuando comencé no lo sabía, obviamente, con la práctica pues tú aprendes y vas ajustando. Y bueno, cada semana yo voy revisando de qué voy a hablar, de que si hay alguna fecha importante que rememorar, o algún personaje importante de qué hablar por la semana, algún aniversario, algún hecho curioso, pues yo voy armando en la semana mi bloque, y el viernes, mi programa es los sábados, y el viernes abro el abanico de guión y voy montando lo que voy a hablar con la música a través de un guión que yo hago. Claro, ahora lo hago más rápido porque lo sé hacer y sé cuántos minutos y cuánto me establece el tiempo. Esa es en la primera hora. En la segunda hora, que es donde generalmente llevo a alguien para entrevistar, ahí sí tengo que prepararme. Ejemplo, si vas a ir tú, tengo que prepararme, bueno, vamos a hablar de la oratoria, del aprendizaje de la oratoria. Bueno, tengo que saber que Francisco se ha preparado en la oratoria durante tanto tiempo, busco alguna anécdota de la oratoria, algún conocimiento que me pueda ayudar a mí para abordar las preguntas, ¿no? Generalmente siempre me veo con el entrevistado unos días antes, o un día antes, o 2 días antes, para tener ese contacto físico antes de llegar al estudio el sábado. Entonces, bueno, organizo la entrevista, hago como un esquema, y ya cuando llegamos al estudio el sábado, pues todo fluye. Y siempre le digo algo muy importante, la puntualidad. Tienes que estar en la radio o en la emisora a las 8:40, 8:45, porque a las 9 arrancamos con la entrevista. Pero es eso, ya con la práctica pues se hace más dócil el trabajo y se hace un poco más rápido todo. Minelia, ¿eres exigente contigo a nivel de comunicación? Fíjate que con el tiempo he sabido ser exigente, en ser más organizada. Creo que debo confesarlo, que por ser hija única y que me hicieran todo, pues no era muy organizada, pero con el tiempo y con la experiencia, pues me exijo ser organizada para que todo fluya y para que todo tenga un tiempo preciso y específico para dar tiempo a las demás cosas. Me organizo por día o en la semana, y cada día lleva su tiempo. Si es en el trabajo, si es las cuestiones en la casa o familiares, siempre es mejor organizarse para manejar mejor los tiempos. Creo que la organización es muy importante. ¿Eso cómo lo aprendiste? Porque de pronto suena muy fácil hablarlo así hoy. No, fácil. Pero ¿cómo lo aprendiste? ¿Qué te llevó a aprender eso? ¿Cómo descubriste que en eso tenés que trabajarte para poder dominarlo bien? Mi pensamiento. Porque, ejemplo, yo te veo a ti, Francisco, organizado. Yo estoy para la oratoria y yo recuerdo cuando estudiaba oratoria contigo que, bueno, el que no llega a la hora, se cierra la puerta y ya, comenzamos la clase a las 5. Y es a las 5, no es a las 5:05, es a las 5. Entonces, viendo que la organización funciona, no es fácil para una persona que no es organizada. Y eso lo aprendí de adulta. No crees que fue de muy jovencita, de adulta ya, de unos años para acá. Creo que el ser mamá también me llevó de golpe a ser organizada. Me llevó a eso. Porque si tienes un bebé, pues tienes que ser un poco más organizado. En los tiempos de dormir, de comer, de todas esas cosas que te da la experiencia de ser mamá,
eso me llegó, pero de un tiempo para acá he tenido, hasta en mi vida personal he tenido que organizar muchas cosas. Y doy fe de que en la organización también va el éxito de muchas cosas. Que me cuesta, sí me cuesta. Minelia, vamos a una pausa y ya vamos a regresar en una zona de retos y desafíos. Hoy en Consejos IAFO para hablar en público, nutriéndonos de Minelia Quevedo. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, hoy con la experiencia de la organización de Minelia Quevedo. Minelia, hablábamos en el bloque anterior que en esta zona es una zona de aprendizaje en vivo, en caliente. ¿Para ti qué son los retos y desafíos? Wow, algo que alcanzar. Es una cumbre. Es una cumbre, bueno, un reto, desafío es que algo que yo me proponga, voy hacia la meta. Con organización vamos hasta allá. Ok, te cuento. Este es un bowl donde tenemos una serie de tarjetas. Es un ejercicio que siempre compartimos con nuestros chicos, con las personas que nos ven y que podemos hacer en casa para generar flexibilidad, para generar lo que tiene que ver con la fluidez verbal, la fluidez de pensamiento, como tú decías, para controlar nuestros pensamientos. Acá hay una serie de tarjeticas en la cual tú metes la mano y hacemos un ejercicio. ¿Qué te corresponderá hoy? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Vamos a ver qué le sale a Minelia el día de hoy. Bueno. Quiero aclarar que yo le dije a Minelia que últimamente contar un chiste ha aparecido mucho. Al principio no salía tanto, ahora está saliendo mucho. ¿Qué chiste nos vas a contar? Ay, qué chiste. Ay, no se me viene nada a la mente, Francisco. Eso, Minelia, justamente es lo que nosotros siempre compartimos con los invitados, con nuestros participantes, con los estudiantes, los que nos ven en el programa. Cuando uno tiene este momento de presión, porque es un momento de presión hacerlo bien, sí, el cerebro empieza a jugar en contra porque se defiende. Ya va, yo no quiero hacer el ridículo, yo no me quiero ver vulnerable, yo no cuento chistes, porque creo que no es tu fuerte, ¿no? No, es que ni siquiera se me viene uno a la mente. Pero por eso, contar chistes en la vida cotidiana no es tu fuerte. No. Y hoy hacerlo como ejercicio, imagínate. Por eso, este ejercicio nos ayuda mucho a vivir la vulnerabilidad. Entender que por mucha experiencia, por mucho conocimiento, nos va a tocar a veces equivocarnos. Sí. Nos va a tocar a veces hacerlo mal. De pronto yo estoy acá dirigiendo el programa hoy y tengo una mala pronunciación. Y como el programa no me lo van a editar, no me lo van a corregir, pues se queda así. Y uno dice, wow, mira, me veo, sí, vulnerable. Entonces, este ejercicio de poder sacar una tarjetica con una asignación es para poder desarrollar esa habilidad. ¿Qué chiste malo nos vas a contar? Ay, Francisco, pero ¿qué chiste malo? Es que no tengo nada en mente para contar un chiste, no. Estoy aquí, mientras estás hablando, mi mente está apoderada de mí, viendo cómo resuelvo lo del chiste. En el caso de la influencia de tu papá, que es un cultor también, que es un cultor. ¿Recuerdas experiencias de tu papá contando estas historias que son jocosas, verdad que sí? Bueno, yo voy a contar, no es un chiste, pero es una anécdota, vamos a hacerlo porque me viene a la mente y como tenemos que resolverlo del chiste, pues vamos a resolverlo de esta manera, que no es un chiste, pero puede ser, en ese momento pues nos reímos y siempre sale el recuerdo. Mi papá en una oportunidad estuvo trabajando con Simón Díaz y estuvo presente en la primera parte de esa canción Caballo Viejo, ¿no? Entonces, Simón sale por allí en una de sus historias que mi papá botó el cassette donde estaba la grabación y tal. En una oportunidad yo viajé para Caracas a hacer otra entrevista a Simón para el momento que Simón tenía 50 años cantando. Mi papá iba a hacer un especial y bueno, vámonos, Minelia, en unas vacaciones. Yo lo acompañé, como siempre, y estábamos en el canal de televisión donde Simón hacía uno de sus programas, en BTV, y llegó el espacio donde mi papá le iba a hacer con un grabador de lo de María Castaña, de cassette, de cinta todavía, y Simón le dice, bueno, Fermín, le dice, vamos a grabar la entrevista, pero no es que vas a volver a
a botar el cassette porque esto no se repite todo el tiempo. Y bueno, eso quedó a manera de chiste y a manera de anécdota y nos reímos en ese momento. Y de hoy nos reímos también por a veces nuestras complicaciones de no poder responder a lo que el momento nos dice. Sí. Vamos a una última pausa y ya regresamos a Consejos IAFO para hablar en público, hoy nutriéndonos de Minelia Quevedo. Seguimos en Consejos IAFO para hablar en público, ya en la parte final de esta conversación tan amena con nuestra experta en chistes, Minelia Quevedo. Me voy a convertir en experta en chiste, voy a tener... Ese es el reto. Sí. Te vas con un desafío a partir de hoy. Sí. Minelia, en esta última parte, si tú pudieras, en tu experiencia como comunicadora, como locutora, como profesional de la comunicación, ¿cuáles serían para ti los 3 consejos que podemos compartir con aquellos que nos van a ver, con aquellos que nos están viendo, sobre comunicar y hacerlo mejor cada vez? Tener disciplina, constancia y prepararse, estudiar. Si no estudias, si no te preparas, no vas a llegar no al éxito, pero sino a rebasar esa barra que te limita. ¿Ves? Constancia, disciplina y prepararse. Eso te va a llevar más arriba. Esos ingredientes, ¿cómo los has aplicado tú? ¿Cómo los podemos aplicar nosotros? Porque muchas veces nosotros hablamos de constancia, pero ¿cómo lo podemos llevar a los chicos, a las personas que nos van a ver, para que lo puedan utilizar? Porque de pronto yo soy constante, yo todos los días hablo, pero todos los días lo hago mal. O soy disciplinado y todos los días hago el ejercicio y lo hago mal. ¿Cómo me puedo ayudar, Minelia? Tú, desde tu experiencia, ¿qué elementos dentro de la constancia y de la disciplina y la preparación yo debo considerar? Buscar fuentes de ayuda, fuentes de consultas. Si uno no sabe hacer algo, pues buscar quién te puede apoyar, quién lo puede hacer bien. Bueno, la postura, el tono de la voz, el timbre de la voz, la proyección de la voz. Entonces, esas son cosas que bueno, no tienes las herramientas tú, bueno, búscalas. Ahora hay muchos elementos que te ayudan. Está el internet, están ustedes como gente de oratoria. Hay muchísimos elementos que te pueden ayudar y que pueden salir. Hasta un tutorial, tú dices, bueno, ¿cómo? Bueno, eso también te ayuda. Yo cuando estuve haciendo el curso de locutor, me dieron una serie de comerciales y que todavía lo hago para proyectar la voz. Hablar en voz alta en la mañana, cuando uno tiene la voz en reposo, eso te ayuda. Te ayuda a que la voz fluya. Yo tengo todavía muchas cosas que corregir, pero si no hablo en voz alta, si no leo, hay que leer en voz alta para mejorar la pronunciación de las palabras. Y eso te va llevando. Pero siempre hay que buscar ayuda porque no somos finitos y no somos perfectos y siempre hay alguien que nos va a aportar un granito de arena para ser mejor persona. Minelia, ¿algún speaker que sigas, algún libro que leas que nos puedas recomendar para mejorar nuestras habilidades de comunicación? ¿Algún canal de YouTube? Que hoy es muy común también eso. Bueno, yo lo que recomiendo es que lean lo que uno se sienta cómodo, la lectura con que uno se sienta cómodo. Creo que eso es muy importante y eso te da como esa tranquilidad y comodidad. A veces también hay que salir de la comodidad, pero si quieres aprender o quieres ir avanzando, pues comienza con algo, con una lectura que se te sea cómoda, se te sea ligera y bueno, vas buscando más, avanzando en otras medidas, en construcción de lo que tu aprendizaje, pues algo más, un nivel más alto, pero siempre una lectura que quiera, que se te haga cómoda inicialmente. ¿Dónde ubicarte a nivel de redes sociales para aquellos que de pronto queremos contactarte para un consejo, para...? En mis redes sociales, en Instagram, son @Minelia Quevedo y la del programa @sábadoam. @Minelia Quevedo, @sábadoam. Ahí, por ahí me ubica. Esa frase final que te caracteriza y por qué la usas, que quieras compartir hoy para despedirnos. Esa frase final, que nada te quite la paz y la tranquilidad. Creo que eso en los últimos años la he podido
posicionar en mi vida y que la quiero compartir. Tenemos muchos problemas, tenemos muchos contextos complejos, pero que nada como persona nos puede quitar la paz y la tranquilidad para poder hacer las cosas bien, o lo mejor posible, porque no somos perfectos. Gracias, Minelia. Gracias a ustedes por la invitación, agradecida siempre con IAFON, porque tiene estas estructuras que hoy, pues ahora nos podemos comunicar acá y llevar, bueno, un aprendizaje, lo que uno puede en ese haber de la vida, pues compartirlo con todos tus seguidores y compartirlo con ustedes que hacen una bonita labor. Disfrutamos hoy de Minelia Quevedo en Consejos IAFO para hablar en público.